Hola, buenas, soy Bárbara Bécares, os hablo desde Nonin Kitchen y os voy a contar cómo está la situación en el norte de Bosnia. Bueno, en las últimas semanas hemos hablado mucho del incendio de Lipa, de cómo ese incendio dejó a 1.200 personas más sin techo. Muchas de las personas se consiguieron escapar de esa zona de Lipa, que es una zona de bosque en la montaña, que ha sido bloqueada por las autoridades, y otras personas han quedado ahí atrapadas. Allí quedan, calculamos, unas 800 personas. Y fuera de ahí están pues las nuevas que se han quedado sin techo después del incendio y toda la gente que ya había de antes. Calculamos que son unas 3.000 personas que están viviendo a la intemperie en todo el norte de Bosnia, en el cantón de Unasana. Nonin Kitchen está presente en Bihać, que está al lado de Lipa, y está presente en Kladusha. Y pues la verdad que el equipo interno está trabajando muchísimo para poder cubrir cuantas más necesidades posible y están haciendo un trabajo inmensamente maravilloso. No ha cambiado mucho la situación desde la última vez desde la semana pasada. Siguen las personas bloqueadas en ese lugar, en Lipa, haciendo colas bajo el frío durante horas para conseguir algo de comida. Tienen distribuciones de comida 2 veces al día y aparte muchas personas nos escriben y les llevamos comida extra. Supuestamente esa distribución de comida oficial solo la puede llevar a cabo una organización. Está designada de forma oficial por el gobierno local y nosotros pues, ayudamos de forma pues, a todo el mundo que nos escribe, les vamos llevando ayuda y bueno, de todos modos hay que recordar siempre que esto no es una cuestión de caridad, que lo que está pasando en todo el norte de Bosnia, también en Serbia, en las fronteras en general, es una aberración, es un ataque diario y cada hora en contra de los derechos humanos de las personas. Entonces no es solo caridad, sino que lo que hay que hacer es dar visibilidad a esta situación y hay que, por favor, ya pedir a las autoridades locales, internacionales, europeas, de nuestros países, que paren ya de torturar a las personas de esa manera. Las personas también se quejan de que no tienen agua, se están duchando con las asociaciones, les damos agua, ese es el agua que tienen para beber y para lavarse con el frío que hace. O sea, hay días que ha llegado a menos 14 grados por la noche. Muchas de las tiendas de campaña que les han habilitado, así tiendas como militares, siguen sin tener calefacción de acuerdo con lo que nos dicen las personas, porque a las tiendas no se puede acceder. Y bueno, así está la situación. ¿Qué más? Bueno, también siempre os estoy contando muchas tristezas, muchas desgracias, que es lo que hay, y bueno, y tenemos que luchar para que, por favor, esto ya se acabe. Pero estos días la Nonin Kitchen está contenta porque estamos celebrando nuestro 4º aniversario. La Nonin Kitchen, para quien no lo conozca, nació de forma prácticamente espontánea. Hace 4 años en Belgrado, en el centro de la capital de Serbia, había 1.200 personas viviendo en una antigua estación de tren. De forma independiente, muchas personas de muchos países llegaron allí para ver qué estaba sucediendo, porque eran días de mucha nieve, de repente aparecieron fotos en los medios de comunicación que parecían muy salvajes, las condiciones de vida eran tremendas. Llegaron allí y empezaron a cocinar. Se unieron y empezaron a cocinar. Al cabo de los días dijeron, pues tenemos como una organización que es una cocina. ¿Cómo nos llamamos? Y alguien dijo, pues no tiene nombre. Y ahí nació la cocina sin nombre, la Nonin Kitchen. Y bueno, 4 años después aquí sigue. Y bueno, pues es un poco alegría saber que la organización ha pasado por la organización tantísimas personas tan maravillosas, que se han conseguido muchas cosas, se sigue la lucha, no, a pesar de todo los compañeros y las compañeras no cansan de seguir denunciando lo que pasa día a día. Así que bueno, desde aquí quiero mandar un abrazo de parte de toda la Nonin Kitchen, a todo el mundo que ha sido parte de la Nonin Kitchen o que lo es todavía. Y nada, y por favor, seguir nuestras redes sociales para ir enterándoos del día a día. Tristemente la situación, como os dije, no está cambiando mucho, sigue siendo muy precaria, las personas siguen durmiendo a la intemperie y la Unión Europea no da ni una solución para dar una forma a las personas que puedan emigrar de forma legal. Lo único que quieren es que se cree otro campo. Y bueno, un campo nunca es una solución. Un abrazo grande y que tengáis buena semana. Buenas, desde Shit. Soy Ana y voy a contaros la situación de los últimos días aquí en Serbia. Esta semana ha nevado varios días
y las temperaturas han sido bajo cero, sobre todo por la noche. Las condiciones en las que viven las personas en movimiento se agravan. Cada vez aumenta más la frecuencia en que los chicos van al game y muchas veces vuelven sin zapatos o chaquetas. Nuestra warehouse, donde guardamos la ropa para distribuir a los chicos, se vacía más rápido de lo que la podemos llenar. Las donaciones de abrigos y zapatos que vienen de Europa se quedan atascadas en la frontera de Croacia. Las tasas que hay que pagar para la frontera son muchas veces incluso más altas de lo que costaría comprar estos abrigos aquí en Serbia. Y la burocracia es interminable. La situación del COVID también ha agravado mucho la situación para que los transportistas crucen las fronteras. Durante esta semana nuestra furgoneta decidió dejar de funcionar después de habernos dado ya muchos problemas y no tener matrícula, porque recuerdo que nos la robaron la noche de fin de año. Así que intentamos hacer distribuciones con taxis locales, pero no fue nada fácil. Los taxistas no quieren colaborar con No Name Kitchen por miedo. Finalmente decidimos alquilar un coche en Belgrado, así que pudimos reactivar las distribuciones. Ahora estamos en proceso de comprar una furgoneta y estamos arrancando una campaña de crowdfunding. Por último, estamos volviendo a hacer la distribución para la gente de la comunidad local que lo necesita, después de haber parado unas 2 semanas. Las personas locales que colaboraban con nosotras recibieron varios avisos de la policía, así que decidieron parar un tiempo y ahora colaborar de una forma más indirecta. Bueno, hasta aquí todas las noticias de esta semana sobre Shit. Nos escuchamos la semana siguiente. Chao. Hola a todas, acá Tomás con las novedades que nos envían las voluntarias de la No Name Kitchen en Patras. En este caso voy a locutar el texto que nos envió Leo desde el territorio. La semana pasada en Patras fue dura. Tuvimos un accidente muy serio causado en un intento de hacer el game. Un chico de 16 años se escondió debajo de un camión, se metió entre el cuerpo del camión y las ruedas centrales y cuando las levantaron para meter el camión en el ferry, su cuerpo quedó destrozado. Ahora se encuentra en el hospital con rotura de pelvis, las 2 piernas fracturadas y heridas graves en la cabeza y en el cuerpo. Además, otro chico menor de edad fue víctima de un delito de odio cometido por un conductor de camiones que golpeó al chico en la cabeza y en ambos brazos con una porra de metal. Ambos fueron trasladados a la sede de seguridad, pero el conductor salió sin cargos. Nuestro equipo de apoyo legal está trabajando en el caso para intentar llevarlo ante un tribunal. Por otro lado, una vez por semana intentamos ayudar a los chicos que están en la cárcel, llevándoles productos de higiene y comida. Hablamos con ellos y tratamos de hacerles sentir que no están solos y que no nos olvidamos de ellos. Además, nuestro equipo jurídico envía regularmente ahí a un abogado para que les informe sobre sus derechos y sobre cómo pueden solicitar asilo. Últimamente intentamos ofrecer ayuda legal, especialmente a los menores no acompañados, y nuestro equipo de apoyo legal nos está ofreciendo ayuda jurídica para que puedan realizar un proceso de solicitud de sus tarjetas blancas. En este sentido, al menos 3 menores tienen ya la cita en la oficina de asilo. Esta semana también hemos comenzado el tratamiento contra la sarna con varias personas y gracias de todo corazón a Medical Volunteers International que nos proporciona el tratamiento. Los chicos tuvieron mucha suerte de poder seguirlo pese a las pésimas condiciones higiénicas. Hemos instalado unas duchas y también ofrecemos la posibilidad de que puedan lavar sus ropas. También hemos empezado a trabajar en una campaña de crowdfunding para que Patras pueda disponer de comida seca y ropa para distribuir. Seguimos llevando comida seca todos los días a las fábricas y proporcionando apoyo de primeros auxilios. Eso es todo por ahora y será hasta la semana que viene.
todas y todos, soy Uriol de Solidary Wheels y No Name Kitchen desde Melilla. Esta semana hemos vivido un salto a la valla como hacía mucho tiempo que no ocurría. 150 personas intentaron el pasado martes saltar la valla que une Melilla con Marruecos por la zona de Mariwari. De ellos, solo 87 personas lograron su entrada en la ciudad de Melilla, debido a la coordinación entre la Guardia Marroquí y las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas, entre ellos Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Esto impidió que las otras 60 personas lograsen acceder a territorio español, quedando expuestas a las represalias de parte de la Guardia Marroquí y sus fuerzas auxiliares. No tenemos noticias de esas personas, ni sabemos su estado de salud. De las que sí consiguieron pasar, 9 han tenido que ser trasladadas al Hospital Comarcal de Melilla para asistencia sanitaria y el resto de la gente han sido trasladadas al CETI. También estamos viendo cómo la presencia policial por las calles de Melilla, y especialmente en el puerto, es totalmente excesiva. Es una pena ver cómo se destinan tantos recursos de esta manera, cuando si se invirtieran de otra forma, la solución al problema sería distinta y no tan violenta. La forma en que los agentes de policía se dirigen a los chicos es simplemente inhumana. Y es que debido al bloqueo que ahora mismo hay en Melilla, que ni los menores de edad pueden entrar en el centro, ni los extutelados pueden acceder a Plaza de Toros, deja a toda esta población en situación de calle y sin ninguna otra opción. Desde Solidary Wheels y No Name Kitchen, junto a otras entidades en Melilla, estamos trabajando en red para denunciar esta situación totalmente ilegal como es la de tener menores de edad en situación de calle. Presionando a las autoridades públicas para que se respeten los derechos recogidos en la Convención de Derechos del Niño y en la legislación nacional de protección a la infancia, principalmente el derecho a una acogida digna, a ser tratados como niños y niñas, a una atención psicosocial de calidad y el acceso al sistema educativo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.